con mucha actividad, parece que el tiempo pasa más rápido. Y cuando uno ya tiene cierta edad, también los años pasan más rápido, ¿no? Y así es la vida. Pero creo que en todos lados el Espíritu Santo está inspirando una misma cosa. Escucho otros hombres de Dios, otras personas, apóstoles y profetas y gente de Dios en todo lugar, que estamos sintiendo que este año 2020 que está cercano, va a dar iniciación o va a dar apertura a un tiempo nuevo de evangelización, que la iglesia va a entrar, ¿no es cierto?, en esta temporada nueva donde el Espíritu Santo va a activar nuevamente la iglesia para esa acción evangelizadora hacia afuera. Escuché al reconocido profeta Ronnie Chávez, comparar los años del calendario sagrado, 5778, donde ellos ven un simbolismo, donde cada tiempo Dios ha tenido que reavivar o reactivar algunos de los oficios y ministerios que son el ministerio de Jesucristo, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y hay temporadas como que algún ministerio se decae o deja de tener el impacto que ha tenido en otras épocas. Y creo que estos últimos años ha sido un tiempo que el ministerio evangelístico ha sido un poco suprimido. Honramos la vida del reconocido evangelista Carlos Anacondia, que ha sido un valiente, que ha permanecido de los años 80, predicando la palabra de Dios en ese ministerio como evangelista. Y también de la misma generación, podemos decir, el reconocido evangelista Luis Palau, con distintos matices de evangelismo, pero Dios ha usado a estas dos personas, que tienen ustedes la honra de que son argentinos, para impactar muchas ciudades con el mensaje de salvación. Así que en este año 2020, que vamos a entrar, yo creo que Dios va a movilizar la iglesia y nos va a motivar a todos para que trabajemos de adentro hacia afuera. ¿Cuántos creen esto? ¿Y cuántos se unen al sentir de Dios, al sentir del Espíritu Santo, de que Dios puede usar tu vida también, la mía, para que nosotros podamos extender el amor de Dios hacia afuera de las paredes de nuestras congregaciones? Quiero decir que este es el sentir también del Ministerio Luz a las Naciones, que nosotros sentimos exactamente lo mismo. Estamos animando a las personas que tienen un perfil evangelístico para que se pongan en las manos de Dios, para que Dios los pueda utilizar poderosamente en esta temporada que viene, tanto en el oficio de evangelista como en el don de evangelismo. Porque hay personas que no tienen el oficio de evangelista, pero tienen un don evangelístico. Y nuestras congregaciones están llenas de personas que tienen ese anhelo, que tienen esa hambre de ser ganadores de almas nuevas para el reino de Dios. Así que me gustaría compartir con ustedes hoy una palabra sencilla, que creo que todos la conocen, y tiene como razón esto que podamos orar al fin de este mensaje por la unción evangelística para nuestro ministerio también. Estoy animando mucho al evangelista que tenemos, al pastor, le decimos pastor Silvio, pero nosotros sabemos que él es un evangelista y que Dios le ha dado ese don, ese oficio. Y bueno, él está con algunas dificultades ahora con su esposa, en su salud. De paso les pido que oren por Graciela Casales, que es la esposa de nuestro amado Silvio. Ella va a ser intervenida el miércoles que viene por el problema de la diabetes. Le van a tener que amputar un pie. Pero ella está animada, ella está fuerte y está decidida a apoyar el ministerio de su esposo para que también Dios lo use en el evangelismo como en tiempos pasados. Así que los invito a ir entonces
al conocido pasaje de Juan capítulo 10, que habla acerca de la parábola del redil. Y es una ilustración que hace el escritor bíblico bajo la inspiración del Espíritu Santo de cómo Dios envió a su Hijo al mundo para reclutar las ovejas para Dios nuestro Padre, que somos nosotros, los seres humanos. La Biblia compara al ser humano como ovejas y a los creyentes como ovejas del prado de Dios. Así que vamos a leer esta conocida escritura. Desde el verso primero dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A al pastor, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, o esta parábola, esta comparación, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Prosiguiendo, dice: Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta por donde deben pasar todos los seres humanos para ser salvos. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve a repetir Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Gloria a Dios. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo, dice Jesús de nuevo, soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y quiero que acá pongamos atención en este verso que vamos a leer. Jesús ahora saca la mirada de los íntimos y proyecta su mirada hacia los de afuera, los que están lejos todavía. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice Jesús, recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Gloria a Dios. En esta palabra tan sencilla que es del Evangelio, el evangelista, por inspiración del Espíritu Santo, nos muestra a Jesús como el pastor de las almas, el verdadero pastor que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Por eso comienza diciendo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Es decir, cuando Jesús vino, ya había muchas religiones en el mundo, pero no había habido todavía, hasta ese momento, alguien enviado específicamente por Dios para recoger las ovejas descarriadas en la humanidad, la gente de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, alrededor del mundo. Todavía nunca había habido un camino de vida que trajera un salvador, un libertador, como se presentaba ahora de parte de Dios en Jesucristo. Por supuesto, cuando Jesús llegó en su mismo lugar donde Él ministró, cumplió su ministerio, ya existían religiones como los fariseos, el judaísmo ya era fuerte y tenía mucho tiempo de establecido, habían otras sectas, habían otras formas de vivir la fe, pero Jesús trae un camino nuevo, completamente distinto, y Jesús viene a presentar el amor de Dios como un Padre y viene a traer la salvación que antes nunca se había predicado de esta manera. Por eso Él dice, los que vinieron antes de mí, ¿no es cierto?, son ladrones y salteadores. No había habido un camino de vida que haya tenido un amor, una pasión por la vida de una persona, al punto de pagar con su propia vida la libertad y la salvación de las otras personas. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para que Él pague con su propia vida. Como todos saben que Jesús murió en una cruz. Él derramó su sangre hasta la última gota para toda persona que cree en Él no se pierda en la condenación eterna del infierno, la separación eterna de Dios, sino que pueda tener la bendición de recibir la salvación y la vida eterna que se manifestará después de esta vida física que dura un breve tiempo. Por eso Jesús dice que el que no entra por la puerta no es legítimamente el pastor de las ovejas. Así que habían sido anunciados muchos caminos de salvación, muchas puertas a la salvación, pero todas esas puertas eran ilegales. Dios solamente aprobaba a Jesús como la verdadera puerta de salvación para la humanidad. Así que debemos entender que no hay salvación en ningún otro nombre, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra religión, solamente en Jesucristo nosotros podemos alcanzar la salvación que Dios nos ha prometido. O sea, uno no puede entrar a la salvación, por ejemplo, por María, que es la madre de Jesús. Algo tan íntimo, un amor y un afecto tan profundo como es una madre. Pero María mismo dijo, a él oíd. Y María llamó a Jesús mi Salvador. Así que Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios el Padre si no es por mí. O sea que uno no puede ser salvo por la religión, no puede ser salvo por un personaje ilustre de la historia, aunque haya sido un gran profeta, o como mismo la Virgen María, la madre misma de Jesús. Él es solamente la puerta. Y si no entramos por Cristo, no podemos entrar a la salvación. Él mismo se proclama como la puerta, Él es la puerta. El que entra por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Sabemos que el pasto es el alimento de la oveja. Jesús nos habla de no solo darnos la salvación, sino sustentar nuestra vida espiritual, alimentarnos espiritualmente para esa vida que nos da Dios sea constante, sea permanente, hasta que entremos en la gloria de Dios en el tiempo futuro. Por eso entendemos claramente entonces que hay formas legales de entrar a la salvación y que todo otro sistema, toda otra manera de buscar la salvación es ilegal. Todo el que no entra por la puerta
comete una acción ilegal. Imagínese que usted tiene llave en su casa para mantener la privacidad de la familia y va a entrar a su casa quien usted le abra la puerta para que pueda entrar. Si alguna persona entrara violentando la intimidad de su casa, esto constituiría un delito. Esto se constituye en una acción ilegal que está contra la ley. En el terreno espiritual también, cuando no entramos por la puerta adecuada, cuando no entramos por el sistema, la manera establecida por Dios, también cometemos acciones que en la legalidad del mundo espiritual es incorrecto. Por eso Jesús continúa diciendo, el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. Y fíjese que el verso 3 dice que a este abre el portero. Ahí hay una acción que es legal. Si alguien a usted le abre, usted tiene el derecho de entrar. Pero tiene que haber alguien que le abra para que usted pueda entrar. Para que la acción sea legal, tiene que haber alguien autorizado que tiene una llave para permitirle a usted entrar donde usted quiere entrar. Así que acá aparece un personaje misterioso que la palabra de Dios le llama el portero. ¿Y cuál es la función de un portero? Bueno, ya lo dijimos. La función de un portero es abrir o cerrar una puerta. ¿Y qué necesita el portero para abrir o cerrar una puerta? Una llave. Una llave. Acá nos está hablando Jesús del Padre, está hablando que el Padre lo ha enviado al mundo, que ha abierto una puerta para que venga a nuestra dimensión, pero que nosotros para entrar a ser salvos, a ser ovejas de Dios, necesitamos pasar por la puerta que es el mismo, el Señor Jesucristo. Y esto está ordenado en la misma palabra de Dios, que para que el hombre pueda entrar por esa puerta, tiene que reconocerse como un pecador, tiene que pasar por el arrepentimiento y también tiene que cumplir con el mandato del Señor de ser bautizado. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que siempre hay cosas de orden legal, que son leyes que establecen las cosas para que sean correctas y para que no nos equivoquemos de puerta. Supóngase que usted tiene que ir a un determinado lugar a conseguir algo. Y a usted le dicen, usted vaya a tal dirección, en tal calle, en tal dirección. Y usted se equivoca de puerta. Entonces, al lugar que usted iba, a lo que usted quería conseguir, obviamente que al equivocar la puerta, no va a poder llegar al fin que usted esperaba. Porque la puerta no es la puerta indicada para obtener lo que usted necesitaba. Entonces, Jesús habla de que Él es la puerta, pero que además el Espíritu Santo es el portero. El Espíritu Santo es el que abre la oportunidad de salvación para aquellos que oyen la voz de Jesús y aceptan la voz de Jesús como su pastor y su Salvador eterno. Gloria a Dios. Ahí se establece un vínculo, una unidad, una intimidad con el pastor. En la antigüedad, en Israel, los pastores cuidaban de manera distinta como cuidan las ovejas acá. Acá los que tienen ovejas van arriando las ovejas, va detrás de la oveja. Pero en el Medio Oriente el pastor mantenía una relación tan íntima con el animal que era como un perro doméstico. A cada oveja él le ponía un nombre. Y yo he visto en la campaña en Uruguay gente que cría ovejas y que le llaman ellos los guachos, ¿no? Y ahí la connotación es del animalito que la oveja se murió y quedó huérfano. Entonces lo crían en casa, ponen una botella, le hacen
como un chupete, una mamadera. Algunos habrán conocido esto en la campaña. Y amamantan el corderito y lo crían de pequeño. Y se hace tan familiar que usted lo llama, está lejos en el campo. Supongamos que le pongan al corderito o al borreguito Panchito, ¿no? Panchito. Y viene corriendo el Panchito porque tiene una intimidad con el que lo crió, que lo cuidó. Conoce el nombre. Y puede ser que esté la otra ovejita, la Estrellita. Había una hermana allá en la campaña que tenía una ovejita y le decía, Estrellita, y venía la Estrellita, ¡meh! Y moviendo la colita. Porque había una familiaridad, había una intimidad. Y así es Jesús con nosotros. Cuando Él nos llama a la salvación, nos llama a conocer el amor de Dios, el amor familiar, ese amor que nos cobija, que nos cuida, que nos alimenta, que nos sustenta todos los días de nuestra vida. Pero es necesario que el portero abra la puerta. Gloria a Dios. Y sabes que en la historia de la salvación, el Espíritu Santo siempre ha usado porteros para que la acción de buscar la puerta sea una acción correcta, sea una acción legal, como es todo en el mundo espiritual. Los otros días, no sé si fue el pastor Pablo que escuché decirle que el mundo espiritual se maneja con legalidad. No sé si fue usted, pastor Pablo, que dijo acá los otros días, y es así, es correcto. El mundo espiritual se mueve por leyes y por legalidad. Satanás también conoce la legalidad de las cosas, sabe lo que es correcto y sabe lo que es incorrecto. Satanás aprovecha la ilegalidad para afectar a las personas. Jesús habla acá del ladrón y dice, el malo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El malo, el ladrón, aprovecha situaciones desfavorables de las personas. Por ejemplo, si usted deja una ventana mal asegurada, el ladrón va a aprovechar ese lugar por donde puede entrar. Y como digo, hay una diferencia técnica entre robo y hurto. Robo es cuando usted se asegura con todas las medidas posibles de seguridad e igualmente, ¿no es cierto?, anulan la alarma, cortan la reja y entran igual. Pero el hurto es cuando usted cometió descuidos que favorecieron y ayudaron que la persona que viene a robar entre a su hogar. A nosotros nos pasó en Villa Constitución, en nuestra casa ahí teníamos un lugar, un pueblo re tranquilo, que nunca pasaba nada. No colocamos rejas en unas ventanas, entonces le facilitamos el trabajo a los ladrones y vinieron y se llevaron algunas cosas valiosas. Por eso es importante la función del portero de que Jesús habla en esta parábola. Y para entender un poquito esto, aunque es un tema amplio para explicar, pero estoy dando apenas un resumen, vamos a ir a Mateo 16 y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra el trabajo, el oficio, la responsabilidad de un portero. Mateo 16, verso 3 en delante, bajo el título La confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Todos fueron personajes importantes en el plan de Dios, pero ninguno como Jesús. Entonces dice, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Era distinto de todos los otros profetas y personajes. Tú eres el Cristo, el enviado de Dios, quiere decir el ungido de Dios. Pero acá añade, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, ni sangre, un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso la iglesia sigue existiendo hasta el día de hoy, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero fíjese lo que dice a continuación. Acá nos habla Jesús de la puerta y nos habla también del portero. Acá nosotros vamos a ver cómo opera el reino de Dios en estas cosas legales. El verso 19 dice, a ti, está hablando en singular. Todos sabemos que había 12 apóstoles, pero Jesús se expresa de esta manera, a ti. No está hablando de 12, está hablando de uno. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿A ti a quién? A ti, Pedro. A ti, Simón, hijo de Jonás. A ti, único, uno, singular. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que todo lo que atares o cerrar en la tierra sea atado en los cielos. O sea que todo lo que Pedro abriera acá en el mundo nuestro físico, Dios le iba a dar la apertura en el cielo. Hay una correlación y un trabajo que en el mundo espiritual lo hace el Espíritu Santo, pero en la tierra lo tiene que hacer una persona que el Espíritu Santo mismo señale para esa acción. Por eso no le dice a los 12, le dice solamente a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares o abrieres en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Ahora, yo le pregunto a usted, los que leen la Biblia, cuando la iglesia nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2 lo narra extensamente. Estaban ahí los 12 apóstoles, estaba María, la madre de Jesús, estaban sus hermanos carnales, y eran en total 120 discípulos. Pero el que se paró cuando el Espíritu Santo vino y fue derramado sobre los creyentes, no se paró ninguno otro de los apóstoles, se paró aquel que Jesús le dijo, tú eres mi portero, a ti te voy a dar las llaves del reino de Dios, y lo que tú abras se va a abrir, y lo que tú cierres se va a cerrar. Ese era el mensaje sencillo de Jesús a Pedro. Ahora vamos a ver cómo se cumplió esto. Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Vemos que está este mismo Pedro que Jesús le dice a ti, está en la casa de un hombre llamado Simón, tocayo suyo, que tenía el oficio de curtidor. Y estaba orando en la azotea y le viene un éxtasis del Espíritu Santo y ve que baja un lienzo lleno de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, de todo tipo. Y la voz le dice, levántate, mata y come. Y Pedro, que era judío, dijo, no, yo nunca comí ningún tipo de estos tipos de animales que la Biblia en Levítico 11 lo declara animales inmundos. Pero Dios le dice, no llames tú común o inmundo a lo que yo santifiqué. O sea, el Señor le estaba mostrando que así como lo usó como portero para abrir la llave para la iglesia judía que nació en Pentecostés, eran 120 personas, los primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo, y eran todos judíos, de distintas regiones del Medio Oriente. Algunos que hasta del África habían venido, como Etiopía. Pero Dios
no cambió el orden que había establecido. Dios no cambió el sistema como se maneja el reino de Dios. Lo usó a Pedro para abrir la puerta para los judíos. Y cuando Dios decidió que todas las demás naciones de la tierra, el mundo gentil, naciera la iglesia gentil, ayer yo le pregunté a alguien, ¿quién fue la persona que abrió el mundo espiritual para los gentiles? Y alguien me dijo el apóstol Pablo. Yo dije, incorrecto. Jesús dijo, a ti te daré las llaves. Y entonces lo manda a Pedro, al mismo Pedro que le dijo a ti, lo manda a la casa de Cornelio, y Cornelio ya reunió sus familiares, sus amigos, sus parientes allí. Y ahí se abre la puerta para las otras ovejas que dijo Jesús acá en Juan, capítulo 10, que estamos leyendo hoy. Él dice, tengo otras ovejas que tengo que traer también para este reino, que no son todavía parte de este reino. A esas también tenemos que traer. Entonces, ahí fue necesario el trabajo, la autoridad del portero que el Señor señaló al apóstol Pedro como portero. Y el verso 10, capítulo 10 de Hechos, verso 5, el Espíritu Santo habla y dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón que venga, el que tiene por sobrenombre Pedro, o sea, le aclara más todavía quién es. Pedro, el que tiene por sobrenombre Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, no podía venir otro apóstol, no podía venir un profeta, no podía venir un pastor, no podía venir un evangelista. Tenía que venir la persona que el Señor había apartado y señalado y le había dado la autoridad para ejercer el uso de las llaves del reino de Dios para los gentiles. No sé si me está entendiendo lo que estoy explicando. El verso 18 del mismo capítulo dice, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. O sea, no fueron a buscar a Pablo, no fueron a buscar a Ananías, fueron a buscar a Simón, a Pedro. Verso 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Se da cuenta? Coincidía lo que el Espíritu Santo enviaba, lo que ellos iban a buscar, coincidía la persona, la dirección donde estaba, la casa donde estaba, porque esa persona tenía las llaves para la entrada de los gentiles a la salvación. El verso 28 dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Simbolizaban aquellos animales inmundos. Pero a mí, dice, no dice a nosotros, dice a mí, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir a mí? Verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. ¿Y sabes qué pasó? Ahí se abrió la puerta para los gentiles y se convirtieron al Señor toda esa gente que estaba reunida ahí en la casa de Cornelio, y Dios confirmó eso llenándolos del Espíritu Santo, de manera que hablaban en lengua y profetizaban en aquel acto donde vino por primera vez el Espíritu Santo sobre los gentiles. El verso 48 dice, Pedro, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quede con ellos en casa. Y ahí él sigue contando. Si usted ve el capítulo que sigue, es un capítulo donde él va a informar a la iglesia lo que ha hecho obedeciendo al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, aprovecho la oportunidad de esta visita aquí a Bahía Blanca y a Pehuenco
porque como venía diciendo, este es un año donde nosotros nos vamos a abocar todos nos vamos a abocar a buscar la presencia de Dios, a activarnos en la unción evangelística. Y como apóstol de este ministerio, Luz a las Naciones, creo que Dios permitió que venga porque ustedes tienen una proclama acá de puertas abiertas. Y para que hayan puertas abiertas tiene que haber llave. Y para que la llave abra algo tiene que haber portero. Y a mí me señaló el Señor como portero de este ministerio. Entonces, quiero usar esa autoridad que me ha dado el Señor para hacer un acto profético esta mañana aquí, pensando en este versículo y en esta declaración de Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. En este caso puntual se refería a los gentiles. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Nosotros vamos a tomar esta palabra del Señor Jesucristo. El Señor tiene otras ovejas acá en Bahía Blanca y los alrededores que todavía no están acá, que todavía no son de este rebaño. Pero miren lo que les dice Jesús a usted y a mí. A estas también debo traer. Y en esa dirección está enfocada nuestra mente, está enfocado nuestro corazón y está enfocado nuestra visión. En que a esas que todavía están fuera, el Señor Jesucristo las quiere traer. El Señor las quiere traer. Es por eso que le decía al pastor Rubén hace un momento, antes del culto, que me gustaría hacer un acto profético con todos ustedes, los hermanos de acá de la congregación, que tomemos la llave principal, la llave de la puerta, y vamos a orar esta mañana por una unción sobrenatural en el terreno evangelístico, que el Señor esté levantando de nuevo evangelistas como levantó en el pasado, pero que cada uno de nosotros seamos personas. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que nuestra misión es predicar el reino de Dios a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones, antes que venga el fin. Así que, para no dilatar mucho el tiempo, vamos esta mañana a orar por todas las personas que tienen ese sentir, que están viendo también, visionando hacia esta próxima temporada que se acerca con el año 2020. Una visión donde Dios quiere traer a aquellos que no están acá. Vamos a abrir las puertas, vamos a abrir las puertas y vamos a usar esta llave de lo profético